Eh, Buenas noches a todos. La Sociedad de Cardiología les agradece y les da la bienvenida a la sexta reunión científica del año, por supuesto de manera virtual. En esta reunión vamos a tratar el síndrome aórtico agudo y hemos invitado a dos destacados profesionales nuestros de la República Argentina, el doctor Ricardo Obregón, quien aparte de ser un amigo personal, le tengo un gran respeto y un gran afecto. Él es un ex presidente del Comité de Eco y de Imágenes de la Federación Argentina de Cardiología y también es el jefe del área de resonancia magnética cardíaca del Instituto Cardiovascular de Corrientes. Y el doctor Hugo Londero, que seguramente todos lo deben conocer, actualmente es el jefe del servicio de hemodinamia y de intervencionismo por cateterismo del Sanatorio Allende en Córdoba. Les agradezco enormemente a ambos la participación. Para nosotros es un honor recibirlos y le damos la palabra a Ricardo para que comience con su charla. Ricardo, adelante. Bueno, buenas noches. Es un placer realmente, como siempre, estar con ustedes. Con Econoa en general, son gente extraordinaria. Yo me siento partícipe, me siento de Econoa, definitivamente. Y siempre a tus eventos, negros, estoy con ustedes, vos sabés que estoy a full, porque son demasiado buenas personas y la idea es siempre juntarnos a hablar, pero hablando como amigos, no es solamente una charla que uno trata de hacer magistral para decir, fantástica la charla, no. Lo interesante es que le queden algunos conceptos y que le quede más o menos claro qué es lo que estamos haciendo con las imágenes y hasta dónde podemos llegar con este síndrome que lo más importante es sospecharlo, ¿sí? El tema de las patologías aórticas tenemos que ver que hay múltiples métodos que están continuamente viendo. Vamos a dejar de lado la ecografía por un segundo porque ya sabemos que a todo paciente que tenemos una sospecha de un síndrome aórtico tenemos que hacerle ecografía. La TC Multislide tiene algunas ventajas, por ejemplo, alta definición especial, resolución volumétrica, pueden visualizar las coronarias, amplio campo de visión, como se puede ver acá, y se pueden ver los hematomas intramurales, podemos ver los flaps de disección, ¿sí? Estos hematomas de disecciones podemos ver hasta dónde llega, fíjense cómo se pueden ver los diferentes vasos, pero tienen sus contraindicaciones o sus desventajas. Primero que utiliza radiación, o sea, para hacer seguimiento de estos estudios precozmente y con mucha radiación no es lo adecuado. El contraste de yodo tiene muchas contraindicaciones, sobre todo si es alérgico. No evalúa motilidad bien, ya veremos por qué. No evalúa insuficiencias valvulares, no mide flujos y no tipifica tejidos. O sea, tenemos muchas cosas a favor para hacer un método tremendamente rápido y útil. Cuando es velocidad lo que necesitamos, en esta patología se necesita velocidad, la tomografía definitivamente es de primera elección. La resonancia magnética tiene sus ventajas. Alta definición temporal, evalúa bien la función ventricular si queremos ver, evalúa los flujos, podemos medir el flujo que hay en las diferentes luces, vemos todo lo que tenemos esta lista de ventajas y esta lista de desventajas. Las desventajas, como todo método, tenemos mayor tiempo de estudio, generalmente para hacer una aorta en este momento estamos tardando nosotros alrededor de 10 a 15 minutos porque vamos directamente tratando de visualizar lo que queremos visualizar. Las arritmias son un problema, cualquier método que tenga arritmias va a ser dificultoso porque se mueve el corazón y el corazón en resonancia cuando se mueve es uno de los principales problemas. Tenemos que tener personal capacitado y tenemos que tener estudios de software específicos para ver este corazón que se mueve y ver todo lo que queremos ver en el síndrome aórtico sobre todo. Ahora vamos a ver un poquito más de eso. El síndrome aórtico agudo lo han dividido generalmente en 3 patologías diferentes: el hematoma disecante, el hematoma intramural y la úlcera penetrante. Generalmente, como todos estos síndromes tienen cosas en común: el dolor intenso, la hipertensión arterial, y generalmente no tiene cambios electrocardiográficos. Entonces, cuando tenemos algo que nos ayuda a pensar como un síndrome aórtico, tenemos que pensar que puede ser cualquiera de estas 3 patologías que vamos a ir viendo seguidamente. Si en cardiopatía isquémica el tiempo es músculo, siempre se dijo eso, en el síndrome aórtico agudo el tiempo es vida. Eso lo hizo Isidre Buenacosta y es así. Un síndrome aórtico en el cual tenemos una disección de aorta de tipo A, vamos a tener una mortalidad de 1% por hora dentro de las primeras 48 horas y después 50% de mortalidad restante.
significa que estamos hablando de un síndrome que tiene que ser rápidamente diagnosticado y rápidamente tratado. Los dos estudios más grandes en los cuales tenemos el IRAD y el RESA son estudios multicéntricos internacionales en los cuales los resultados prácticamente fueron los mismos. Los pacientes tratados, fíjense acá está la mortalidad en la izquierda y los días de la presentación. Los pacientes que fueron tratados médicamente son los que peor anduvieron con más alta mortalidad. Y los pacientes tipo B, con hematomas disecantes tipo B tratados médicamente, son los que mejor anduvieron. O sea que esto se repite en el tiempo, esto fue en el año 2000 y esto fue en el año 2009, y fíjense que en ambos los resultados son los mismos. Hay que tratar los tipos A indefinitivamente porque andan mejor con tratamiento que con tratamiento médico. Eso es una constante. En estos estudios multicéntricos nos han dicho nosotros, en la proporción generalmente que se presentan las tres patologías, las disecciones son el 80% de los síndromes aórticos, los hematomas intramurales el 15% y la úlcera penetrante de aorta el 5%. Yo creo que este 15% de los hematomas intramurales ocurren muchas veces en los últimos tiempos, generalmente porque no se los está buscando y porque de hacerle resonancia o hacerle eco transesofágico a los pacientes pasamos a hacerles tomografía. Y los pacientes y los médicos que hacen tomografía son imagenólogos, no son cardiólogos. La gran mayoría de las veces lo hacen como si fuera un estudio más. Y se nos escapan tanto las úlceras penetrantes como los hematomas intramurales. Uno ve que esto cae cuando el primer método de elección es la tomografía, en vez que era como antes que se hacía una resonancia magnética, un eco transesofágico, o en centros especializados de resonancia magnética. Pero los porcentajes más o menos se mantienen igual. El estudio RESA, fíjense, todo tratamiento quirúrgico el 80%, tratamiento por médico el 20%. ¿Qué pasó esto? La mortalidad del tratamiento quirúrgico de los tipo A, 33%. La mortalidad del tipo A con tratamiento médico, 71%. Moraleja, hay que tratar quirúrgica o invasivamente los pacientes que tienen tipo A. Los tipo B, cuando son tratados quirúrgicamente, tienen una mortalidad del 22%, que es absolutamente despreciable. Significa que los que se los trata a los pacientes tipo B quirúrgicamente tienen alta mortalidad también, porque definitivamente estos pacientes están más complicados. Se tratan los B cuando están complicados. En nuestra experiencia, y esto lo publiqué hace muchos años ya, sobre 215 síndromes aórticos agudos, encontramos que los tipo A es 119 y tipo B 96 pacientes. El 75% eran varones. Fíjense que lo mismo, el 81% era tratamiento quirúrgico y el 19% fue a tratamiento médico. Generalmente, la mortalidad que tenemos nosotros en nuestro centro, con tratamiento quirúrgico, los tipo A es del 31 al 36%. Y esa mortalidad es una constante, independientemente del tiempo, independientemente de las mejoras quirúrgicas, independientemente de todo, no se puede bajar esa mortalidad. Es realmente algo que es constante, y eso siempre hablamos con los cirujanos. La mortalidad del tipo A con tratamiento médico, en nuestra experiencia, fue del 60%. O sea que definitivamente estábamos operando bien a los pacientes, pero la mortalidad seguía alta. El tipo B, generalmente, tenemos 8% de mortalidad. Definitivamente, entonces, cuando nosotros hablábamos, y esto también publicado, 122 pacientes con disecantes, fíjense que la mortalidad global fue del 29% y la mortalidad del tipo A, 36%. O sea, definitivamente, por más que nosotros querramos mejorar el diagnóstico, mejorar el tratamiento, es una patología que tiene alta mortalidad, aún con buen tratamiento. Tenemos muchos métodos en los cuales nosotros podemos ver la angiografía, ecotranstorácico, ecotransesofágico, tomografía o resonancia. Definitivamente lo que tienen más crucecitas como mejores métodos para llegar a ver todas estas patologías de la aorta son la tomografía y la resonancia magnética. En el tiempo, para ver la rapidez, el desplazamiento, la monitorización de estos pacientes, siguen el transtorácico de primero punto, fíjense, el transesofágico segundo, y la tomografía como la resonancia. La tomografía es menos porque tiene más radiación y más contraste, y la resonancia menos porque no tenemos tanta posibilidad de llegar a la masa poblacional que es para monitorizar y hacer estos pacientes con síndrome aórtico agudo. La sensibilidad y la especificidad de todos estos métodos está alrededor del 90 y 100%. Así que cualquier método que utilicemos, el que tengamos y le tengamos más confianza, definitivamente es un buen método. Ya en las guías del 2014, fíjense,
tomografía computada, resonancia magnética, muchísimas crucecitas, y cuando en el 2015 se hizo la actualización de esta guía, pusieron cuánto era el costo, la radiación y la nefrotoxicidad, y aún poniendo estas variables, seguían teniendo la resonancia y la tomografía la mayor cantidad de crucecitas como para ver diagnóstico o método de primera elección. Partiendo ya directamente a la patología, nosotros tenemos que ver qué estamos hablando. La disección de aorta es una rotura de la media intimal, de la íntima en la cual entra sangre y va disecando toda la aorta. Depende de la topografía donde ocurre esto, podemos diferenciar, podemos hacer la clasificación. Y ve que la clasificación tipo 1, tipo 2 o tipo 3. La tipo 1 es la que compromete, comienza en la raíz y compromete toda la aorta, tipo 1. La tipo 2 solamente compromete hasta el nacimiento del tronco brachiocefálico. Y el tipo 3 nace después de la subclavia. Pero esto, generalmente ustedes los van a ver en cualquier libro. Por lo tanto, yo voy a pasar más directamente a ver los diferentes tipos de estas patologías y cómo las vamos a ver nosotros. Y algunos puntos especiales que me interesa a mí que ustedes tengan en cuenta. La clínica del síndrome aórtico agudo, dolor de pecho, que se va hacia la espalda y de comienzo abrupto, fíjense, nosotros tenemos en el tipo A y el tipo B prácticamente los mismos dolores. O sea que definitivamente cuando comencemos un paciente que tiene dolor de pecho intenso, de comienzo brusco y que se va hacia la espalda, pensemos un síndrome aórtico agudo. ¿Y qué tenemos que pedir? Porque no se pide. Tenemos que pedir el dímero D. El dímero D es un análisis de sangre que lo que ve fundamentalmente es qué pasa con la degradación del coágulo de sangre. Si nosotros tenemos en cualquier parte del organismo una trombosis con una formación de coágulo y la degradación continua de ese coágulo, vamos a aumentar el dímero D. Fíjense en qué patologías aumenta. En la disección de aorta, porque tenemos el trombo metido en la pared, en el embolismo pulmonar y en la trombosis venosa profunda. O sea que la presencia de dímero D nos tiene que hacer sospechar esta patología en pacientes con dolor precordial intenso, de propagación característica y que tiene electrocardiograma en la gran mayoría de las veces normal. De todas las métodos que tenemos generalmente para evaluar el síndrome aórtico agudo, nosotros tenemos que ver que aún con esto cometemos muchos errores. En 49 pacientes, fíjense en el año 2009, se hicieron diagnóstico de hematoma disecante de aorta. El 31% tuvo un error diagnóstico. ¿Qué significa esto? Que a pesar de estar con todos los métodos, en 12 pacientes se diagnosticó mal, pensaban que era un infarto, en 3 pacientes ingresaron como un accidente cerebrovascular y era un hematoma disecante, y en un paciente con diagnóstico de síndrome Marfan y una dilatación de aorta, pensaron que eso, y recién en postoperatorio se dieron cuenta que el paciente tenía un hematoma disecante. Pero esto no es nuevo, ya Splitter, hace muchos años atrás, fíjense en el año 93, encontró post-mortem de muerte súbita 28% de pacientes que estaban disecados. O sea que esta patología se nos puede escapar aún hoy con todos los métodos que estamos teniendo. Entonces es importante, y fíjense este estudio del HART de este mismo año, ya habla del error diagnóstico para el síndrome aórtico agudo. Y acá encuentran las causas. Me interesaría que ustedes, no les voy a hablar de todo esto, pero fíjense que esto va a llevar a nosotros a un error diagnóstico y a un retraso en el diagnóstico. Todas estas patologías nos pueden llevar a este error diagnóstico del síndrome aórtico agudo. Por eso es importante, acá abajo, Salmashi, y esto les va a quedar a ustedes como para que vean dónde pueden buscar esta cita, podemos encontrarnos con estos errores diagnósticos. ¿Es frecuente o no? No sé, fíjense acá, paciente, 59 años, sobrepeso, hipertensión, dislipémico, ¿sí? Hipertrofia ventricular izquierda, y viene le hago una ecografía. Esta es la aorta torácica ascendente, esta es un poco más abierta la aorta torácica ascendente, y este es el arco aórtico. Cuando uno empiece, y estamos hablando de disección, yo les diría a ustedes, ¿qué les parece esto? Y me van a decir, sí, puede ser una disección. O algunos me van a decir, sí, es una disección, ¿sí? Le hicimos una tomografía y no tiene absolutamente nada. O sea, que definitivamente nosotros podemos cometer errores en más. Y eso está bien. Hay que cometer errores en más, no cometer errores en menos. Cuando uno comete un error en más, le vamos a indicar otro estudio para que nos saque la duda. Pero si cometemos en medio, vamos a mandar al paciente a su casa y ese paciente va a hacer una muerte súbita. O sea que de todos estos métodos que tenemos acá, es importante saber la prevalencia que tiene esa patología en el momento que vemos el diagnóstico, los síntomas específicos y las imágenes apropiadas que hay que hacer. De esta forma vamos a tener en cuenta la parte clínica para ver para atrás si el paciente tenía una disección o no, o probabilidades de tener. Definitivamente, con el eco transtorácico, nosotros sabemos que tenemos que ver la dilatación de la aorta, presencia de flap, presencia de orificios intimales, insuficiencia aórtica,
Progresión distal, por eso es importante hacer la ecografía de la aorta abdominal, porque por ahí no vemos el hematoma disecante con transtorácico, pero podemos ver la disección abdominal, ahí miramos para atrás y tiene una disección. Y los compromisos de vasos del cuello. Definitivamente cuando veamos esos flaps adentro de un vaso, por ejemplo la aorta ascendente, o la aorta abdominal, fíjense, con un flap de disección, pensemos que ese flap no comienza ahí. Ese flap va a comenzar en un hematoma disecante de la aorta torácica. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ver? La disección de la íntima. ¿Y que vemos acá? Este es un paraesternal izquierdo, fíjense, aorta dilatada, y una imagen que se encuentra adentro no se ve muy bien, pero sí vemos como una masa en la pared anterior de la aorta que no es normal. Esto es un hematoma intramural de la aorta ascendente con una disección de aorta tipo 1. Y acá, cuando le hacemos nuevamente el paraesternal, fíjense ustedes, ¿ven cómo se mueve este flap? Esta es una disección vista por paraesternal. Entonces, tenemos que tener en cuenta estas visualizaciones para tener en cuenta y no se nos escapen los pacientes. El 4 cámaras es un muy buen eje para ver, y eso, fíjense ustedes, este es un 4 cámaras normal, el 5 cámaras normal, perdón, acá tenemos el ventrículo, la válvula mitral, y acá vemos la aorta. Este sí se ve normalmente un ventrículo, pero si nosotros vemos algo así, con una rama, con una aorta dilatada, y vemos una línea que se mueve en la aorta ascendente en un 5 cámaras, pongámosles el sello que estamos viendo un hematoma disecante. Muchas veces es importante verlo, fundamentalmente, sobre todo cuando tenemos derrames pericárdicos. Entonces, es importante ver los signos, el movimiento del flap y sospechar que lo que estamos viendo es una disección. Nunca nos tenemos que olvidar ante esto de hacer un supraesternal. Este paciente, fíjense, es un supraesternal en el cual vemos los flaps de disección. Un flap de disección que viene en la aorta ascendente, arco aórtico, y se mete en el tronco subclavio, y otro, el tronco brachiocefálico, y acá tenemos el flap que continúa con la aorta torácica descendente. Este paciente fue derivado 3 veces a su casa porque tenía dolores atípicos, era un paciente de 31 años, y fíjense a lo que terminó. Hicimos una resonancia y apareció esto. Acá estaba, mientras estaban preparando el quirófano, fíjense lo que se ve, la aorta ascendente dilatada, flap, acá esto se metía después nuevamente al tronco brachiocefálico, y esto es cuando uno dice amplio campo de visión, que tiene la tomografía y que tiene la resonancia. Fíjense lo que vemos acá. La motilidad, vemos dónde comienza el flap, ¿sí? Esto indudablemente está debajo del nacimiento de la coronaria derecha, y acá tenemos todo un área de aquinesia en la cara inferior basal y medial del ventrículo izquierdo. Este paciente hizo un infarto que pasó desapercibido, pero este flap definitivamente provocó esta necrosis en la cara inferior. Y esto lo podemos ver por el amplio campo de visión que tiene la resonancia. Muchas formas de ver tenemos con la resonancia y los ha enseñado mucho en este síndrome en la disección de aorta. Fíjense en la secuencia de T1, vemos la aorta ascendente, vemos la verdadera luz que siempre es la más chiquitita, la verdadera luz es la más chiquitita, y la falsa luz, en este caso, con trombos en diferentes tipos de degradación. Entonces podemos observar el flap intimal, vemos la falsa luz, vemos una entrada acá, ya el doctor Londeros nos va a decir cómo cerrar estas entradas, acá vemos el agujerito que está llenando la falsa luz, y cuando miramos esta imagen, acá, bueno, que está fija, bueno, acá vemos que la falsa luz se llena por estos orificios pequeños que estamos teniendo acá, y estos orificios son reentradas. Y eso es lo que nos enseñó la resonancia. Cuando nosotros comenzamos a hacer resonancia en el año 95, yo comencé a hacer en el 95, pero alrededor del 2000 ya teníamos bastante experiencia con esto, nos hemos dado cuenta que estas reentradas eran lo que provoca el desgarramiento de las arterias intercostales. Cuando el flap se separa de la pared, rompe los agujeritos de las entradas intercostales, y esto nos estaba provocando la entrada del flujo hacia la falsa luz. Por lo tanto, es una forma que nosotros tenemos que mirar para ver si hay un crecimiento de la falsa luz en estos pacientes que teníamos orificios intimales permeables. O sea, siempre vamos a tener una verdadera luz, vamos a tener una falsa luz y vamos a tener orificios intimales que llenan la falsa luz. Si nosotros vemos la mortalidad a 3 años y vemos si estos tendrían algo que ver la falsa luz con la verdadera luz, vamos a ver que la mortalidad en los pacientes que tienen no trombosis, o sea, que tenemos permeable la falsa luz y tenemos permeable la luz verdadera, la mortalidad es baja, 13%. Pero si el paciente tiene trombosis total, la mortalidad aumenta al 22%. Pero si el paciente tiene trombos más permeable,
o sea que tenemos pseudotrombos que se mueven adentro, la mortalidad es del 31%. Y esto ocurre fundamentalmente porque estamos en un estado de degradación, de entrada de presión, disminución de presión, entrada de presión y disminución de presión con formación de trombos. Esto nos va a dar mal pronóstico en estos pacientes. La mortalidad a los 3 años con estos pacientes, fíjense, del 25%. Cuando habíamos comenzado a hacer ecotransesofágico en el año 90, nosotros empezamos a encontrar que todos los pacientes tenían esto que habíamos visto hoy, reentradas, entre la falsa, la verdadera luz y la falsa luz. Siempre la mayor presión ocurría desde la verdadera luz a la falsa luz. Iban yendo y nos decíamos, tienen un flap, tienen 3 flaps, acá tenemos 3 flaps de entrada. Definitivamente dijimos, esto debe ser o nos puede dar un pronóstico. Cuando hicimos resonancia, acá tenemos 2 pacientes, fíjense, acá tenemos flap de disección, todos los orificios intimales llenando la falsa luz. Acá otro paciente, todos los orificios intimales llenando la falsa luz. Entonces, todas las disecciones, señores, tienen orificios intimales de reentradas. Ese es el concepto que tienen que tener ustedes, porque está producido por el desgarramiento de los intercostales cuando se va hacia adelante el flap. Entonces nosotros ya empezamos a estudiar, ya fíjense, esta es una publicación del año 2000, en el cual pusimos 122 pacientes con síndrome aórtico agudo que había hecho todo el eco transesofágico, la mayoría de ellos, y veíamos si el tiempo en que comenzaba el diagnóstico hasta que tenía la disección, o el tiempo que comenzaba el diagnóstico hasta que se operaba, tenía alguna incidencia entre los vivos y los muertos. La única diferencia que encontramos nosotros era que los pacientes que tenían tipo A murieron más que los que tenían tipo B. Fíjense que la onda P en todo esto fue negativa. Significa que no encontramos diferencias entre los vivos y los muertos cuando el paciente ingresaba a la institución. El solo hecho de ingresar a la institución ya nos equilibraba todos los factores de riesgo. Si tenían insuficiencia aórtica no importaba, derrame pleural no importaba, número de orificios, o si tenían trombos o no tenían trombos, no nos importaba, porque la diferencia no fue significativa. Lo más importante es que el paciente entre a la institución para ser controlado. Con la diferente secuencia tenemos que ver qué tratamientos tenemos que hacer. Y esto nos va a hablar seguramente el doctor Londero, así que no voy a introducirme mucho en esto. Pero generalmente el tratamiento tiene que ser en 2 tiempos. Uno, tratar la disección de aorta en la raíz, como en este paciente, en la cual se le pone una endoprótesis. Acá se pone es una prótesis realmente porque es con cirugía. Se le produce la solución acá, pero todo lo demás queda disecado. Todo el resto de la aorta sigue con la disección y queda con orificios intimales que se pueden ver acá y orificios intimales que se pueden ver acá. Eso tiene que ser solucionado y eso lo soluciona el doctor Londero, como dice, con la trompa de elefante, ¿no? Nadie sabe, bueno, esta es una trompa de elefante, como ustedes verán, muy parecida a la que le pusimos ahí y que trata de tapar los orificios intimales. Y acá le doy un puntito para el doctor Londero, porque estos son estudios muy antiguos ya. Esto, fíjense, fue hecho en el año 2001, ¿sí? Esto hace muchísimos años atrás, donde las endoprótesis no son las endoprótesis de ahora, y acá fíjense que a pesar de que tiene toda esta endoprótesis colocada, tenemos flujo alrededor de la endoprótesis. Esta es una gran dilatación aórtica, y acá vemos cómo se mueven estas rayas, significa que hay flujo que las están deformando, ¿sí? Y esto no es infrecuente. Acá vemos la endoprótesis, así se puso la endoprótesis, y a pesar de tener endoprótesis, tiene fuga periendoprotésica. Y esto vimos que era una constante. Fíjense, paciente 1, paciente 2, a pesar de estar con las endoprótesis colocadas, en esa época, ¿no es cierto?, había fuga periprotésica. Acá vemos cómo fuga alrededor de la prótesis, y acá vemos cómo hay fuga alrededor de la prótesis. Ya después el doctor Londero nos va a enseñar cómo ha mejorado toda esta técnica con los nuevos equipos. Y es el otro día cuando estábamos hablando con el doctor Dazar, él decía, ¿por qué no siguen disecados cuando se soluciona el problema? Sí, siguen disecados. Porque acá se le soluciona un pedacito de la disección, pero el resto de la aorta sigue disecada. Fíjense, esto está arriba de la prótesis que se puso con cirugía, esto sigue dilatado, sigue disecado, y esta es una endoprótesis que se le puso después, tratando en el seguimiento de ver cuáles iban a andar bien y cuáles iban a andar mal. Los que tienen mayor de 40 milímetros de diámetro, o sea, más de 4 centímetros en la aorta descendente, anduvieron teóricamente bien. Acá, menos de 40, anduvieron bien con la luz estenosada, pero si tenían más de 40, teóricamente la mortalidad aumentaba y no anduvieron tan bien. Por lo tanto, de todas las imágenes que nosotros estamos viendo, el derrame pericárdico es otro de los puntos a tener en cuenta. Acá tenemos un paciente que me llaman a la guardia y me dicen, está en paro, le estaban masajeando y le hago una ecografía. En ese momento veo que tiene acá derrame pericárdico, pero cuando le hago un supraesternal me encuentro que tiene esto, una disección de aorta. Estos pacientes que entran con taponamiento y con paro cardíaco,
alta probabilidad de tener disección de aorta. No se olviden de hacer un supraesternal. Acá vemos cómo se existe al estar masajeando, acá ya hay trombo en formación dentro de esta sangre que está envolviendo el pericardio. Y eso se ve muy bien en este otro paciente, la misma patología, rotura aórtica por hematoma disecante, fíjense el gran derrame pericárdico y el trombo en formación. Acá está el dímero D. Acá está el dímero D que nosotros tenemos que buscar en estos pacientes. Definitivamente, donde busquemos que haya un trombo en formación y regeneración, va a haber un dímero D elevado. Y acá vemos en esta pieza anatómica por qué tenemos este derrame. Acá vemos el pericardio, como hace una reflexión. Este es el trombo vertical, el seno vertical, esta es la vena cava superior. El pericardio da una vueltita y vuelve adosado a la vena cava superior y después el seno transversal. Cuando se rompe la aorta en este segmento, esta es la vía en la cual se provoca el taponamiento por derrame pericárdico severo. O sea que cada vez que tengamos un derrame pericárdico, sepamos que se está rompiendo la aorta torácica ascendente. De todos los signos que tenemos con eco transesofágico, el flap es uno de ellos, y una de las cosas que hemos aprendido es a medir con eco transtorácico paraesternal en todos los ejes, y sobre todo en el eje corto. Porque muchas veces hemos visto aortas que estaban limpias cuando lo hacemos paraesternal, como vemos siempre nosotros, pero cuando le hacemos en el eje corto, el flap no lo estábamos captando en el paraesternal, eje paraesternal izquierdo. Por lo tanto, es muy importante hacer esto, y sobre todo en los marfanes. Yo me he comido un marfan muy grande, la aorta torácica ascendente, en el cual el flap tenía esta forma, y yo siempre lo cortaba acá y lo seguía midiendo. Un paciente que venía siguiendo, en definitiva después terminó disecado con cambio de la aorta torácica ascendente, pero en la primera ecocardiografía me lo morfé porque estaba cortando acá y no veía el flap. La insuficiencia aórtica es otro de los puntos que hay que tener en cuenta. Todos dicen, tiene insuficiencia Auger nuevo. En el 50 al 75% de los pacientes con compromiso de la raíz aórtica por hematoma disecante tienen insuficiencia aórtica. Las causas: dilatación del anillo, prolapso de la membrana o rotura de la válvula directamente. Si nosotros tenemos un flap que no compromete la válvula, pero sí una dilatación de la raíz, vamos a tener una insuficiencia aórtica secundaria a dilatación del anillo, como se puede ver en este paciente. Acá no está comprometida la válvula por el flap, pero sí ya tenemos una insuficiencia que compromete todo el tracto de salida. Y entonces me dicen, pero hagámosle a todo tomografía porque ahora la tomografía puede ver movimiento. Sí, perfecto. Acá tenemos una disección, fíjense, como el flap se mete en la válvula, pero no sabemos si tiene una insuficiencia aórtica severa. No podemos verlo porque la tomografía no ve la insuficiencia aórtica. Esta es la ecografía, y teniendo transesofágico no podemos dejar de utilizarlo. La ecografía en sí misma es un método primerísima elección cuando tenemos esta patología. Y a su vez tenemos que ver qué pacientes van a tener creciendo, van a seguir creciendo su disección y van a tener mal pronóstico, y los que no van a crecer. Para eso tenemos que ver el tamaño, si podemos medir con resonancia o con tomografía, del flap de la entrada o el rajo intimal. Si es más de 10 centímetros va a crecer, y esto entonces nos tiene que decir a nosotros que tenemos que crecer rápidamente, sobre todo en los hematomas disecantes tipo B. Acá tenemos muchos hematomas disecantes y ustedes podrán ver que todos ellos tienen diferente movimiento. Fíjense el movimiento del flap. El movimiento del flap nos está diciendo qué presión hay de un lado, entre la falsa luz y la verdadera luz. Cuando más se mueve significa que tengo flujo en las dos. Perfecto. Esos pacientes significan que tienen despresurizada la falsa luz. Estos pacientes tienen buen pronóstico. Pero si yo tengo una, por ejemplo, en fíjense, acá vemos la falsa luz es mucho mayor que la verdadera luz, y que en algún momento de la sístole y la diástole colapsa prácticamente la verdadera luz, este paciente tiene que hacerse algo porque la presión que tenemos en la falsa luz es muy grande y hay que descomprimir. Antes se la fenestraba directamente, ahora se busca el orificio y se le pone una endoprótesis, como lo va a decir el doctor Londero, ahora nos va a enseñar. Dentro de los criterios que nosotros tenemos de que no va a crecer el hematoma disecante tipo B, por ejemplo, es que una disección circular. Acá vemos lo que es una disección circular. Cuando nosotros tengamos así, con flujo adentro y con flujo afuera, quedémonos tranquilos. Eso significa que esa disección tiene despresurizada, tiene baja presión en la falsa luz, y eso nos va a dar la posibilidad de saber que no va a romperse esta aorta ni se va a seguir aumentando, porque tenemos baja presión en esos lugares. En un estudio sobre 122 trabajos, bueno, esto ya creo que ya lo hemos visto, no encontramos diferencia. Y pasemos ahora al hematoma disecante tipo B.
Voy rápido, Chino, porque me dijiste que tengo que ser rápido. O sea, disculpen que no sea más lento, pero es mucho, es mucho. El hematoma disecante tipo B, fundamentalmente tenemos que ir a ver. Básicamente tiene menos mortalidad que el tipo A. Se va a operar aquellos que se complican. ¿Qué complicación? Que tengamos una hipertensión arterial inmanejable, que tengamos bajo flujo periférico y que empezamos a tener insuficiencia cardíaca, insuficiencia periférica por bajo flujo o hipertensión arterial incontrolable. En 18 estudios en el año 2014 nos han dicho cuáles son los criterios que podemos tener que nos van a decir que el hematoma disecante tipo E va a seguir creciendo y cuáles no van a crecer. De los que van a seguir creciendo con imágenes, nosotros podemos ver que el diámetro mayor a 40 milímetros va a crecer. Los que tienen una falsa luz de más de 22 milímetros va a crecer, una forma elíptica de la falsa luz parcialmente trombosada, habíamos dicho eso, y cuando el rasgo, el orificio donde está entrando la sangre desde la falsa luz, de la verdadera luz a la falsa luz, mide más de 10 milímetros. Úlceras intimales, a falsa. Los que no van a crecer, cuando la falsa luz está totalmente trombosada, ahí decimos que ese aneurisma disecante está controlado. 2 o más rasgos intimales. ¿Por qué? Porque nos da flujo y eso hace que se despresurice la falsa luz, configuración circular y localización fuera de la curvatura aórtica. Cualquiera de estas cosas nos van a decir que el paciente va a andar bien o tiene una buena evolución. Acá nosotros, con resonancia, podemos ver el nacimiento de la subclavia, decir que es un tipo B porque nace después de la subclavia. Tenemos que medir la raíz del arco aórtico porque ahí vamos a ir a implantar la endoprótesis posiblemente, que la vamos a tirar distalmente. Tenemos que medir a ver si tiene falsa luz, esto tiene una luz. Acá vemos el diámetro donde se mide esto que estábamos mirando de 40 milímetros, ¿sí? Acá tenemos que ver la verdadera luz, lo que habíamos dicho de 22 milímetros, ¿ok? Todas estas mediciones tenemos que hacer para ver si van a andar bien o van a andar mal. Pero sepamos siempre que cuando operemos un paciente, acá tenemos la endoprótesis, la prótesis cardíaca por cirugía, el paciente sigue disecado y el paciente tenemos que medir estos parámetros por cuáles van a andar bien y cuáles van a andar mal. Todos estos pacientes tienen que ser evaluados de esta forma. Si nosotros evaluamos, ¿y cuál es el criterio más preciso que tenemos para ver si van a andar bien o mal? Menor a 40 milímetros en el tipo B y mayor a 40 milímetros. Si nosotros tenemos un diámetro menor de 40 milímetros y una luz que se encuentra a ser trombosada, una muy buena sobrevida. Pero si el paciente tiene mayor a 40 milímetros, pero tiene una luz que tiene flujos, estos tienen ya de por sí, tenemos que tener mal pronóstico. Y para ir terminando con esta, la parte hematoma disecante, tenemos el hematoma disecante no A, no B. Yo creo que este es uno de los conceptos que tienen que tenerse en cuenta. Es cuando está comprometido el arco aórtico. Cuando tenemos comprometido el arco aórtico puede ser un reverso, un tipo B, que nace después de la subclavia, pero que se va hacia el arco, o puede ser que directamente se nazca en el arco. La incidencia es del 1%. Cualquier disección, úlcera penetrante o hematoma intramural puede ser un tipo no A, no B. La mortalidad, fíjense, de cuando es tratado quirúrgicamente, cuando es la aorta descendente, 17%, pero si tenemos que tratar el arco, la mortalidad se va al 37%. O sea, definitivamente es una patología cuando tocan el arco porque hay que cambiar, desinsertar los vasos del cuello, hay que bajar y así provocar hipotermia cerebral y todo eso nos va a causar problemas en el postoperatorio. De todos modos, fíjense, cuando nosotros tenemos comprometido el arco aórtico, aorta ascendente, ahí está el flap, esto comenzó acá, es una incidencia alta y es un paciente de mayor riesgo. En estos pacientes generalmente no se los trata de agudo, se tiene que esperar, o se espera porque no se tiene la endoprótesis, porque el paciente se estabiliza por lo que sea. Generalmente está alrededor de 2 semanas y a pesar de eso sigue manteniendo alta mortalidad. Los que más se van a morir de estos pacientes son los que están complicados y tienen más complicaciones. El segundo tema, hematoma intramural. El hematoma intramural también llamado hematoma disecante cerrado, porque no hay una comunicación entre la íntima y el hematoma y la falsa luz. Esto generalmente es un sangrado. La incidencia que tenemos nosotros de este sangrado mural es del 6% en el IRAD, del 13% en el RESA, y en el instituto nosotros tenemos un 13.5% de diagnóstico de hematoma intramural de todos los síndromes aórticos. ¿Cuál es el criterio? Tenemos una media luna que se caracteriza
Hola, hola. Marina, ¿qué pasa? ¿Se cortó? Sí, se cortó. Ahí está. Sí, quedó sin sonido y luego se cortó. Vamos a ver. Digo, se quedó sin video y sin sonido. Sí, no, se desconectó. Sí. Bueno, mientras esperamos que se reconecten, para los participantes pueden hacer preguntas por el chat y cuando termine la ronda de panelistas vamos a ir pasándole a los disertantes las preguntas. Jorge, habría que avisarle a Ricardo, capaz que no se dio cuenta de que sigue De que se- hablando, no se dio cuenta que se cortó. A ver si... Sí, se cortó, se te dejó de escuchar y se te dejó de ver. Es como que te fuiste de la reunión. Ajá. ¿Cómo? Bueno, tenés ahí el código de acceso, todo. Bueno. Chao, chao. Bueno, hay que saber entender que estas cosas pueden ocurrir. Nada es perfecto y la conexión virtual, el internet tampoco. Primera vez que nos ocurre esto, así que bueno, hay que disimularlo de la mejor manera. Se está intentando conectar nuevamente el doctor Obregón. Yo voy a aprovechar este ratito para compartirles y comentarles sobre los certificados que están disponibles en la página web. ¿Sí? Voy a aprovechar ahora como para comentarles. En la página web directamente ustedes tienen una sección casi al final donde están, ahí están las jornadas calchaquíes. Bien, vamos a ver. Acá están las actividades científicas. Acá están todas las actividades y salvo la primera reunión, todas tienen ya la opción para su certificado. Supongamos la cuarta reunión, pueden ingresar y ahí dice descargar certificado. Así que acá uno ingresa y puede descargar su certificado. Generalmente estamos demorando unos 15 días, por ejemplo. Acá están todos los que tienen certificado. Y se lo descargan. Si hubiera algún problema, ya se comunican con la secretaria. Si es que tuviera algún nombre mal escrito, lo que sea, ¿no? Pero están todos los certificados ya disponibles. Bien, eso era como para comentarle. Esperamos 2 minutitos más. ¿Te parece, Marina? Hugo, esperamos 2 minutitos a ver si se reconecta Ricardo. Y podemos dar paso a Hugo.
tuvo un problema de conexión. Por ahí lo que podemos hacer es ir hablando del tratamiento de la disección aórtica y después cuando se reconecte Obregón, él termina la parte de hematoma intramural y úlcera y yo hablo después de eso del tratamiento. Si querés podemos avanzar porque si no se va a hacer muy tarde. Sí, yo me parece una buena opción. Me parece una buena opción. Ahí se está conectando. ¿Listo, Ahí Ricardo? estamos. Sí, estamos. Sí. Bueno, resumilo ahora lo que falta para que no sea tan extenso. No, totalmente, ya lo resumo, negro. Ya lo resumo. Bueno, a ver, bien. Ahí estamos. Vamos acá. Ya. Resumo. Bueno, acá creo que quedamos en hematoma intramural. Bueno, el hematoma intramural, entonces lo que tenemos que ver, esta media luna, que la podemos ver con ecografía, con resonancia o con tomografía. La tomografía lo que nos va a dar a nosotros, la resonancia lo que nos va a dar, la posibilidad de saber si es precoz, nos va a dar una media luna blanca, y si es así, si es en agudo, la media luna va a ser negra, acá, mientras que si es de una semana de evolución, con resonancia magnética, la transformación de oxihemoglobina a metahemoglobina nos va a dar blanca. O sea, podemos saber si es en agudo o si es subagudo. Este paciente, hematoma intramural, a los 4 meses desapareció. Esto es normal y los que desaparecen tienen muy buena evolución, mientras que los que persisten con el hematoma intramural no tienen tan buena evolución. En el seguimiento que se hace de estos pacientes, fíjense que el 48% de los pacientes tienden a desaparecer el hematoma intramural. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿tiene la misma mortalidad un hematoma intramural que un hematoma disecante? Esa pregunta no hicimos nosotros. Sobre 24 pacientes, 16 pacientes con hematoma intramural, comparé contra 133 pacientes nuestros y no encontramos diferencias en prácticamente si eran tipo A, tipo B, entre hombres y mujeres. La única diferencia era que los hematomas intramurales eran más grandes, mayor edad, y que se morían menos que los de hematomas disecantes. 15% de mortalidad en comparación a 31% de mortalidad en nuestra serie. Definitivamente, los patrones de disección de mal comportamiento del hematoma intramural son aquellos pacientes que tienen hipertensión arterial, diámetros más grandes y espesores del hematoma mucho más grandes. El próximo punto, úlcera penetrante. Del síndrome aórtico, el 2 al 7% de los pacientes van a tener una úlcera penetrante. Esta úlcera penetrante puede formar trombos, como vemos acá en un eco transesofágico. En una úlcera penetrante se rompió y la activación del sistema de la coagulación nos va a dar ese trombo. Ese mismo paciente lo vemos con resonancia magnética en el arco, una úlcera que provocó un trombo que se ve móvil, y podemos ver que esa hematoma en la pared de la aorta nos va a formar lo que nosotros estamos viendo. O sea que la contigüidad de una úlcera penetrante va a terminar siendo una disección de aorta, como en este caso, una disección de aorta localizada en el arco, o una disección de aorta con un hematoma intramural secundario a esa úlcera. ¿Cuáles son los criterios que tener en cuenta? 2 centímetros de largo o 1 centímetro de espesor nos está diciendo un mal pronóstico en las úlceras penetrantes. Generalmente las úlceras penetrantes tienen más mortalidad que los hematomas intramurales cuando es en agudo, pero en el seguimiento los hematomas intramurales tienen peor sobrevida. Se puede hacer con contraste, con tomografía o sin tomografía, las úlceras se ven de esta forma y podemos tener errores si la tomografía se hace sin gatillar. Estas medialunas que vemos acá desaparecen cuando se hace gatillado. O sea, siempre hay que pedir tomografía gatillada para ver las úlceras penetrantes. Lo que no queremos lograr es esto: hematomas que se forman en la pared, pseudoaneurismas o aneurismas, como vemos acá con resonancia, como está colgando este pseudoaneurisma que comenzó con una úlcera penetrante en la aorta. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer nosotros es tratar de ver y definir estos grandes hematomas cuando aún son pequeños. Y cuando aún son pequeños es lo que estamos viendo nosotros como la úlcera penetrante. En este caso, un pseudoaneurisma que comenzó con una úlcera penetrante, comprometió el arco aórtico, se disecó y formó este pseudoaneurisma en la parte superior del arco aórtico. Tomografía o resonancia, hay que ver fundamentalmente, yo creo que la ecografía es lo primero, hay que ver en este caso, por ejemplo, que se le hizo para un control, y en el control, cuando vamos saliendo en la aorta torácica, encontramos esta rotura
que habrá sido definitivamente una úlcera penetrante y una disección localizada. Cuando le hacemos la reconstrucción tridimensional, nosotros, ¿cómo hacemos el análisis? Tomamos el análisis volumétrico con resonancia, sacamos todo lo que está alrededor y nos quedamos simplemente con lo que se encuentra arriba. Fíjense acá, esa úlcera que habíamos visto, ese agujero, ese hongo que vemos acá, lo podemos ver perfectamente bien. De esta forma, con resonancia, podemos evaluar las úlceras penetrantes complicadas. No solamente así, sino que también podemos analizar el análisis volumétrico, y con este análisis volumétrico solamente podemos hacer las mediciones. Nos paramos donde queremos y medimos los tamaños. Y esto es muy importante para la corrección por la endoprótesis. En este caso tiene, fíjense, 2 centímetros de la boca y 2 centímetros de profundidad. Ahí podemos perfectamente taparlo con una endoprótesis. Todos estos métodos nos van a ayudar a ver. Y para complementar y para terminar la última diapositiva, para hacer honor al tiempo, yo creo que es lo que va a venir en los próximos años, la genética. La disección aórtica tiene una carga genética en familiares que tienen varias disecciones aórticas. Fíjense acá, por ejemplo, esto es del año 2019, comenzaron a analizarse cuántos pacientes tenían en una familia disecciones de aorta. Todo en rojo tuvieron disecciones de aorta. Y fíjense que todos esos pacientes tuvieron un gen, el MILK, una mutación genética en la cual todos tenían, donde dice TC, tenían el gen. Fíjense, todo esto. Pero a su vez, cuando se siguió investigando, habían hecho muerte súbita también en grupos familiares. ¿Quién me puede decir que todos estos pacientes no hayan tenido también disecciones de aorta? Pero ¿cuál es el mayor problema de estos pacientes? Este paciente, 19 años y que tiene el gen. Estos pacientes ni siquiera tienen dilatada la aorta y sabemos que se van a disecar, porque ya su historia y su gen nos está diciendo que va a disecarse. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta la disección de aorta, siempre sospecharla. Hay una alta prevalencia, mandamos a muchos pacientes con esto a la casa, hay que sobrediagnosticar. Y sobrediagnostiquen la disección de aorta. Es muy importante. Y cuando le tengamos un paciente y sepamos que hay muerte súbita familiar, no se olviden de esto, porque las próximas guías van a darle mucha importancia a la determinación genética de estos pacientes. Muchas gracias y disculpen realmente este problemita que hemos tenido de cortarse la señal. Ahora la estoy mandando vía mi celular. O sea que tuve que hacer un invento acá. Bueno, sí. Perfecto, Ricardo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, queda abierto el chat para las personas que quieran ir haciendo preguntas. Y por supuesto, al final de la conferencia del doctor Londero, en la mesa panel va a tener su tiempo. Así que rápidamente le damos la palabra al doctor Londeros. Bienvenido. Él se va a referir al tratamiento percutáneo de los síndromes aórticos. Doctor Londeros, un gusto recibirlo. Tiene la palabra. En primer lugar, quiero agradecer a la Sociedad de Cardiología de Tucumán la invitación. En esta época de pandemia es bueno distraerse y una forma de distraerse es participar de esta reunión. A mí me une un particular afecto con la ciudad y la provincia de Tucumán. Fíjense que el primer congreso de cardiología al que asistí fue el primer congreso de la Federación Argentina de Cardiología, que fue en el año 1966, hace más de 50 años, y fue en Tucumán. Así que desde ahí estoy en relación con los tucumanos. Vamos a hablar del tratamiento percutáneo de los síndromes aórticos agudos torácicos. Algunas generalidades, mucho ya el doctor Obregón me ahorró tiempo, así que vamos a ir resumiendo. Este diapositivo me sirve para decir que el síndrome aórtico agudo es una verdadera bomba atómica que compromete la aorta. Y el síndrome aórtico agudo fue descrito por Vila Costa en este artículo del año 2001, y comprende, como ya dijimos, la disección aórtica, el hematoma intramural y la úlcera penetrante de aorta. Normalmente se acepta que estas tres entidades son entidades relacionadas e interrelacionadas, es decir, que cada una de ellas puede evolucionar en uno u otro sentido. Así, la disección aórtica es la ruptura
de la íntima que permite el pasaje a través de la elástica interna del flujo de sangre formándose un doble lumen. Eso sería la disección. El hematoma es cuando la colección de sangre no está abierta hacia la luz, ocupa solo la pared, y la úlcera penetrante se produce por la ruptura de una placa ateroesclerótica que permite el pasaje de sangre formando un hematoma localizado. La tendencia actual es decir que en realidad probablemente la úlcera penetrante sea una patología bastante diferente al hematoma y a la disección. Es más propia de personas de mayor edad, de aterosclerosis severa de la aorta, y está en relación a las placas ateroscleróticas de la aorta, mientras que las otras dos están más relacionadas con trastornos de la media de la pared aórtica. Entonces, si bien la úlcera penetrante puede evolucionar en uno u otro sentido, es decir, hacia el hematoma o hacia la disección, parecería ser otra entidad patológica. Fíjense que en los últimos 5 años, este es un artículo ya un poco viejo, del 2016, una editorial, dice que en los últimos 5 años o 10 años en Europa ha ocurrido una explosión del interés del conocimiento en la utilización de los métodos endovasculares en el tratamiento de la disección aórtica tipo B. Fíjense que las últimas guías de la Sociedad Europea son de 2014, pero las guías del American Heart American College, las guías americanas son del 2010, o sea, tienen 2010 años y están un poco atrasadas. Yo creo que la cosa ha cambiado realmente mucho en los últimos años. Hoy, como ya mostró Obregón, hay 2 clasificaciones que se usan de la disección aórtica, la clasificación de Beckey y la clasificación de Stanford. La más usada hoy es la de Beckey porque, sobre todo, en relación al tratamiento endoluminal, desde que distingue el tipo 3A y B. A cuando está comprometida la aorta descendente torácica solamente, y el B cuando el compromiso alcanza la aorta abdominal. Y esto es importante porque el tipo 3A es más fácil de tratar por vía endoluminal que el tipo 3B. Hace 7 años, 8 años, un consenso de un panel multidisciplinario de expertos europeos clasificó la evolución de la disección aórtica. Hasta entonces había bastante anarquía y no se sabía bien qué era agudo, qué es subagudo, qué es crónico. Hoy podemos decir que debemos clasificar desde el punto de vista evolutivo la disección aórtica en aguda, cuando tiene menos de 2 semanas de evolución, hablando de hiperaguda en las primeras 48 horas y aguda en las 2 semanas, subaguda de 2 a 6 semanas y crónica después de las 6 semanas. Esto tiene importancia en relación al tratamiento, porque el tratamiento electivo se debe hacer en la fase subaguda. Solo se debe intervenir la disección aórtica en la fase aguda en los casos complicados, en los cuales no puede esperar el paciente, sino se debe esperar a la fase subaguda. La mayoría de los sitios de entrada en la disección tipo B, que es la que vamos a hablar fundamentalmente, está en el 70% de los casos, en el 75% de los casos, inmediatamente después de la subclavia, y en alrededor de un 20-25% de los casos en el segmento medio de la aorta descendente. Las más fáciles de tratar son estas, cuando el orificio de entrada es bajo. ¿En qué consiste el tratamiento? Bueno, acá está, yo creo que claramente ejemplificado en qué consiste el tratamiento endoluminal. Acá ustedes tienen la aorta descendente, el falso lumen, que está teñido más homogéneamente que el falso lumen, el lumen verdadero, el lumen falso, y la comunicación entre los 2 lumen, que es el origen de la disección. Y este es el tratamiento, que consiste en poner una endoprótesis que ocluya, que cierre, que selle
esa comunicación entre los dos lúmenes. Como bien dijo Obregón antes, ya lo que actualmente hemos visto es que nunca el sitio de entrada es único. Y si bien hay un sitio de entrada principal, que en general está donde les dije, en el origen de la aorta descendente o en el segmento medio, después hay múltiples orificios a lo largo de la aorta tóraco-abdominal que en general se aceptan como sitios de reentrada, que terminan siendo, cuando se ocluye el orificio proximal, verdaderas nuevas entradas. Yo les diría que un concepto que debemos tener es que la disección aórtica se trata pero no se cura. Cuando uno usa la cirugía, usa el tratamiento endoluminal, debe saber que a lo largo de la evolución estos pacientes van a tener nuevas complicaciones y van a requerir nuevos tratamientos. Esto es importante porque obliga al seguimiento cercano de los pacientes y obliga a hacerles saber esta circunstancia de los pacientes para que no se abandonen y se controlen. Acá también algo que ya mostró Obregón. Ustedes ven que el peor pronóstico es para la disección tipo A de aorta ascendente con tratamiento médico, que el tratamiento del tipo A con cirugía mejora francamente, disminuye francamente la mortalidad, y que el tratamiento B del tipo B con cirugía evoluciona mal, mientras que el tipo B con tratamiento endovascular evoluciona algo peor que el tratamiento médico, pero esto estamos hablando de los primeros 30 días después. Vamos a ver qué pasa a un poco más de tiempo. De nuevo, tratamiento de la disección tipo B. Ustedes ven que el manejo endovascular y el manejo médico en los primeros 90 días tienen resultados similares, y el tratamiento quirúrgico de la disección tipo B tiene mucho peor evolución, por lo tanto, se debe usar solo excepcionalmente. ¿Cuándo debemos tratar la disección aórtica? Vamos a hablar primero en la fase aguda, en las primeras 2 semanas. Podemos distinguir los casos con complicaciones y los casos sin complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones de la disección tipo B aguda? La ruptura inminente o contenida, la isquemia de la médula espinal, el crecimiento rápido del falso lumen que alcanza más de 45 milímetros, la mala perfusión visceral, sobre todo si es esplácnica, que puede llevar a la perforación, mala perfusión de los miembros inferiores, y 2 condiciones que siempre se nombran, que son la hipertensión incontrolable y el dolor refractario, que en realidad muchas veces son utilizados como una excusa para tratar estos pacientes. No es así. Realmente debemos hablar de hipertensión incontrolable cuando el paciente recibe triple medicación y sigue estando hipertenso, y entonces estos sí son pacientes de riesgo. Todos estos casos son pacientes de riesgo que deben ser tratados en la fase aguda o hiperaguda. Ustedes ven que los pacientes que se presentan con hipotensión y shock se mueren casi en el 60%. Cuando hay compromiso de ramas esplácnicas, sobre todo, se muere el 30%. Cuando hay un hematoma periaórtico, el 10%. Entonces, estas 3 condiciones, no hay dudas que deben tratarse en la fase hiperaguda. También otros predictores de riesgo, cuando hay vasos comprometidos por la disección, cuando continúa el dolor y cuando hay hipotensión y shock. En estas 3 condiciones, los pacientes tienen mal pronóstico y deben ser operados. En los pacientes que tienen dolor recurrente o refractario e hipertensión refractaria, el tratamiento médico tiene malos resultados. En cambio, cuando estas condiciones no existen, buenos. Y por lo tanto, fíjense que cuando uno trata pacientes con dolor recurrente o refractario e hipertensión
refractaria por vía endovascular, el pronóstico mejora sustancialmente y por eso es que estos enfermos deben ser tratados. La ruptura aórtica, un ejemplo, ustedes ven acá, en realidad esto es una úlcera penetrante, no sé qué pasó acá, una úlcera penetrante con un hematoma periaórtico, con un derrame pleural. El derrame pleural es un signo equívoco, puede ser por una sufusión, por irritación, pero si es sangre, y eso el radiólogo lo puede saber comparando la densidad del derrame con la densidad de la cavidad, y acá después de tratada esa paciente. Acá otra complicación, el compromiso de una arteria renal izquierda que están haciendo del falso lumen antes del tratamiento y después del tratamiento, como por ser una obstrucción dinámica, al ocluir proximalmente el sitio de entrada, se recupera la luz vascular y vuelve a nacer, incluso del lumen verdadero, la arteria renal izquierda. Ustedes vean la diferencia de perfusión de los riñones, cómo se corrige después del tratamiento. Otra complicación, como dijo bien el doctor Obregón, es la compresión de la luz verdadera. Ustedes ven, cuando adopta esta forma de media luna, la luz verdadera, como acá, quiere decir que la presión en el falso lumen es mayor que en el lumen verdadero, y por lo tanto la probabilidad de ruptura es alta. Aquí tienen ustedes un ejemplo de compresión. Ustedes ven casi la aorta abdominal es filiforme y solo sale un riñón, el riñón derecho, y cómo después de poner una endoprótesis se recupera la luz de la arteria. Existen técnicas cuando esto no es posible, cuando la luz no se recupera, para cubrir la aorta descendente, incluso incluyendo las ramas espláncnicas, con un stent libre, sin graft, sin cobertura, sin impermeabilizarse. Esa técnica se llama Petitcode y es utilizada cuando hay compresión de la luz verdadera para tratar de aposicionar la lamela, la hoja de disección, a la pared de la aorta. Ustedes ven que, como muestra acá, a 100 días de evolución, el tratamiento endovascular de los pacientes complicados iguala el tratamiento médico de los no complicados. Entonces no hay duda que en la fase hiperaguda hay que tratar los pacientes con disección tipo B complicada por vía endovascular. Y estas son las recomendaciones de la Sociedad Europea, que dicen que en la disección tipo B complicada el tratamiento endoluminal está recomendado, mientras que la cirugía podría ser considerada en algunos casos. Como una conclusión de esta parte, podemos decir que la disección de aorta torácica que involucra la aorta descendente debe ser manejada médicamente a menos que se desarrolle complicaciones que amenazan la vida. Síndrome de mala perfusión, progresión de la disección, crecimiento del aneurisma, imposibilidad de controlar la presión arterial y los síntomas. ¿Qué pasa con la disección no complicada? ¿Hay que tratarla? ¿No hay que tratarla? Uno cuando la ve tiene ganas de tratarla, porque realmente piensa que eso se va a romper en cualquier momento, pero no es tan así. Como les dije, cuando uno trata los complicados, iguala con los no complicados, pero los no complicados no evolucionan mal con tratamiento médico. Y así dicen las guías de la Sociedad Europea que en la disección tipo B no complicada, la terapia médica debe ser recomendada siempre. Sin embargo, hay un estudio muy interesante, que es el estudio INSTED, que comparó la evolución de dos grupos randomizados. Uno, disección tipo B, que fue tratado en la fase
subaguda o antes del año, o sea, está ahí subaguda crónica, pero cuando todavía la evolución recién comienza, con tratamiento médico y con tratamiento médico más tratamiento endovascular. Y ustedes ven que hasta los 2 años las curvas son paralelas, es decir, no hay diferencias entre el tratamiento endovascular en rojo y el tratamiento médico en azul. Pero después de los 2 años, la incidencia de muerte y remodelamiento negativo de la aorta comienza a crecer fuertemente en el grupo de tratamiento médico. O sea que cuando uno observa la evolución a largo plazo, a más de 2 años, no es la misma la evolución con o sin tratamiento endovascular. Esto es mayor detalle. Ustedes ven que las diferencias aparecen después de los 24 meses. Entonces, podemos decir a partir del INSTED XL que la mortalidad y el remodelamiento aumentan significativamente en el grupo de tratamiento médico después de 2 años. Y por lo tanto, habría que buscar indicadores que nos digan cuáles son los pacientes que van a evolucionar mal para tratarlos precozmente. Y acá vamos a repasar medio rápidamente, porque en gran parte ya lo dijo Obregón a esto, cuáles son esos pacientes. En primer lugar, pacientes con diámetro de la aorta torácica de más de 5.5 centímetros, de más de 55 milímetros, evolucionan mal. Los pacientes con trombosis incompleta del falso lumen también evolucionan mal, evolucionan peor que los que no hay, en los que no hay trombosis o en los que hay trombosis completa. Los pacientes con sitio de entrada grande, este es un trabajo de Evangelista, evolucionan peor que los pacientes con sitio de entrada pequeña, menos de 10 milímetros y más de 10 milímetros. La localización del comienzo de la disección, es decir, el sitio de entrada, muestra que en los que la entrada es proximal evolucionan peor que los que tienen un sitio de entrada distal. Los que tienen el sitio de entrada en la convexidad aórtica evolucionan mejor que los que la tienen en la concavidad de la aorta. Un diámetro del falso lumen mayor de 22 milímetros es un predictor independiente de aumento posterior del diámetro. Un lumen falso de más de 60 milímetros tiene una posibilidad de ruptura de 30% por año, o sea, altísima. La conformación elíptica, como vimos antes del lumen verdadero, en forma de media luna, en combinación con una forma circular del lumen falso, está asociada con el incremento del diámetro de la aorta. Todos estos, entonces, serían indicadores que dan lugar al tratamiento precoz de la disección no complicada. El diámetro inicial mayor de 5,5 centímetros, el diámetro del falso lumen mayor de 22 milímetros, el lumen verdadero en media luna, el falso lumen parcialmente trombosada, el sitio de entrada mayor de 10 milímetros, el sitio de entrada en la concavidad y el sitio de entrada proximal, junto con entrada y falso lúmenes múltiples. En la disección crónica, la lamela, la hoja de disección ya está endurecida. En general, no se recupera la luz verdadera cuando uno la trata. Estos casos, el aneurisma disecante crónico, son los que probablemente se beneficiarían más con el tratamiento quirúrgico. En conclusiones, para terminar con la parte de disección, podemos decir que el tratamiento de la disección aórtica tipo B ha cambiado en la última década. Se puede considerar la disección tipo B y el hematoma intramural como una entidad, que la cirugía es el tratamiento de elección en la disección tipo A y en el tipo B el tratamiento de elección es endovascular. Que la disección tipo B complicada debe tratarse en el periodo agudo, menos de 2 semanas, que la disección tipo B no complicada
debe tratarse en el periodo subagudo, 2 a 6 semanas, en forma electiva, es mejor esperar. Y existen predictores de riesgo que permitirían seleccionar casos en los cuales el tratamiento endovascular resultaría beneficioso. En la forma crónica, el tratamiento de elección es o sería la cirugía. Vamos a hablar un poquito de úlcera penetrante y hematoma. La úlcera penetrante es definida como una ulceración de una placa aterosclerótica que penetra en la capa media a través de la elástica interna, es decir, se rompe en el sitio de una placa, la sangre penetra, forma un hematoma localizado que está en contacto con la luz y que puede evolucionar hacia un hematoma intramural, un pseudoaneurisma, una disección o una ruptura aórtica. Esta es la evolución natural, son 93 casos publicados recientemente, en que ustedes ven que de los 93, 20 requirieron tratamiento inmediato, 16 se perdieron del follow-up, pero de los que pudieron, 57 que pudieron ser seguidos, 6 más 13, o sea, más o menos el 30%, requirieron tratamiento. De nuevo, hay que ver cuáles son estos pacientes. El primer indicador de la necesidad de tratamiento, tanto como para las úlceras abdominales como para las úlceras torácicas, ustedes ven que es el diámetro de la aorta a nivel de la úlcera. Cuanto más grande es el diámetro en condiciones basales, peor evolucionan los enfermos. El tratamiento de la úlcera es bastante difícil de predecir y bastante aleatorio. Ustedes tienen acá un ejemplo. El 5 del 6, a ver, no veo bien acá, no sé por qué. Bueno, pero en el lapso de 3 meses, fíjense, este paciente evolucionó de una pequeña úlcera en la aorta ascendente a un gran pseudoaneurisma que exigió la corrección quirúrgica. Este es otro caso de evolución, una placa calcificada ahí en el callado, con formación de una úlcera localizada a ese nivel, que un poco más de un año, 14 meses después, se transforma en un pseudoaneurisma de la aorta torácica. La úlcera penetrante corresponde al 2 al 7% de los síndromes aórticos agudos. Es más frecuente en pacientes añosos, hombres, fumadores, hipertensos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y aneurisma de aorta. La localización más frecuente es la aorta descendente, medio distal. Le sigue el arco aórtico, la aorta abdominal y menos frecuente la aorta ascendente. Y como dijimos antes, puede evolucionar a la disección, al hematoma, a la ruptura por formación de un pseudoaneurisma. Así es como se debe medir la úlcera, se debe medir el diámetro de la boca de entrada, el diámetro de la aorta a nivel de la úlcera y el diámetro del pseudoaneurisma. Estos son indicadores de severidad. ¿Cuáles son los signos de mal pronóstico? El dolor refractario recurrente, los signos de ruptura contenida, sobre todo el crecimiento rápido, la formación de hematoma periaórtico, derrame pleural, el diámetro de la úlcera mayor de 20 milímetros o cuello u orificio de entrada más de 10 milímetros. No hay estudios randomizados, son pacientes añosos con muchas comorbilidades y por lo tanto el tratamiento endoluminal está creciendo. Esta es una revisión de Evangelista, Nienaber, o sea, Rousseau, la gente que más experiencia tiene en disección. Y lo que yo le quiero destacar acá es cuando un paciente tiene una úlcera, si no tiene signos de complicación, debe ser seguido muy de cerca, con imágenes cada 3 meses en el primer año, cada 6 meses en el segundo y anualmente después del tercero. Esto es lo más importante que me gustaría transmitirles. Este es uno de los
caso que tratamos nosotros fue el primero. En ese momento, que fue hace más de 30 años, yo ni sabía que era una úlcera penetrante, creía que era un aneurisma localizado. El hematoma intramural ocurre por una hemorragia en la media de la pared aórtica, no tiene sitio de entrada, no están en comunicaciones el hematoma con el lumen verdadero, y se diagnostica por la presencia de un engrosamiento circular o en forma de media luna. Podría ser consecuencia de la ruptura de la vasa Vasor. Esto, fíjense, es un hematoma periaórtico, y si alguien me puede decir si esto es un hematoma periaórtico o es una disección tipo B totalmente trombosada, yo le doy un premio, es imposible saber. La epidemiología es el 10 al 25% de los síndromes aórticos agudos, es menos frecuente en el tipo A que el tipo B, que es el 60 al 70% de los casos, y es importante que el tipo A, en el tipo A de la aorta ascendente, la mortalidad es muy alta, 55-40% de los casos en los primeros 30-40 días, y por lo tanto estos pacientes son de tratamiento quirúrgico. La mortalidad del tipo B es menor, similar a la de la disección aórtica, y el tratamiento debe ser reservado para los pacientes de riesgo. ¿Cuáles son los signos de mal pronóstico? Dolor refractario recurrente, a pesar de una medicación agresiva, hipertensión que no responde al tratamiento, hematoma tipo A, diámetro aórtico máximo, grosor de la pared aórtica mayor de 11 milímetros, incremento progresivo del diámetro, derrame pleural recurrente, úlcera light projection o disección localizada, es decir, la formación de una úlcera que se mete en el hematoma. De nuevo, para decirles que lo importante de los pacientes, sobre todo asintomáticos, es seguirlo muy de cerca. En síntesis, me gustaría dejarles como mensaje que la úlcera penetrante y el hematoma intramural son parte del síndrome aórtico agudo. Que la úlcera penetrante es menos frecuente, su evolución no es bien conocida y el tratamiento tiende a ser conservador. La úlcera penetrante complicada tipo A tiene indicación de tratamiento quirúrgico, mientras el tipo B tiene indicación de tratamiento endoluminal. El hematoma intramural tiene características similares a la disección aórtica, tiene mal pronóstico en el tipo A, y en el tipo A la indicación es de cirugía de urgencia. Bueno, acá un caso que hemos aprendido, que la progresión de la úlcera penetrante y el hematoma intramural es impredictible, que las guías de tratamiento no son reglas rígidas y que se necesita un seguimiento y tratamiento adecuado para cada paciente. Igual que en la disección aórtica es necesaria una actitud proactiva. Muchas gracias. Espero que les haya sido de utilidad. Muchísimas gracias, doctor Londero. Excelentes las presentaciones. Antes de pasar al panel, quiero leerles acá felicitaciones del doctor Tilca Martínez, de la doctora Silvia Macul, Graciela Reyes, el doctor Roberto Caram. Los felicita a los expositores. Doctor Arturo Fernández Murga, le voy a dar la palabra para que haga su comentario, por favor. Gracias, Jorge. Excelentes presentaciones. Hugo, Ricardo, la verdad que muy claro los conceptos. Yo quería hacer una con respecto a los hematomas. Sabemos que los japoneses tienen muy seguido tomográficamente en el tiempo criterios, como bien lo demostró Hugo y Ricardo, de altos riesgos. Lo que no queda muy claro es el momento de seguimiento, cada cuánto hacer tomografías o resonancia magnética, y el hematoma en el tiempo, lo cual la mayoría pasa a ser tratamiento médico.
¿cuándo indicarían el seguimiento? ¿Por qué método tomografía o resonancia? Sí. ¿Se entendió? Sí, sí, yo creo que el seguimiento... Hugo, ¿querés contestar vos? Como quieras. Yo diría que son de evolución aleatoria, te llevas cada sorpresa. Por ahí vos tenés un hematoma que te parece que no tiene ningún riesgo y de golpe le haces una tomografía 3 meses después y se ha transformado en una disección espantosa con varios lúmenes. Yo tenía ejemplos para mostrarle, por razón del tiempo no se los mostré. Entonces, cada cuánto hay que controlarlo. Y yo creo que cuando uno lo diagnostica antes del mes, hay que repetirle la tomografía. Y después, como dicen el consejo del consorcio de expertos, cada 3 meses durante el primer año. ¿Cómo? Y bueno, primero que nada, el método depende del que mejor manejemos. O sea, para dar precisiones anatómicas, yo creo que la tomografía es el mejor. Para dar precisiones funcionales, la resonancia tiene sus ventajas. Y para diagnosticar, el eco es mucho más fácil de hacer y está mucho más a mano. Entonces, los 3 pueden utilizarse. El eco a mí me resultó de utilidad cuando se forman esas en el hematoma, esas pequeñas ulceritas, úlcera light projection, que ustedes le hacen un eco ahí, transesofágico, como sea, y ven cómo con Doppler color la sangre entra y sale en esa ulcerita que uno no le da mayor importancia. Y esos casos hay que tratarlos. Mirá, yo creo que en mi experiencia lo primero que tenemos que hacer es dónde encontramos el hematoma. Si nosotros tenemos un hematoma en la aorta torácica descendente es una cosa y un hematoma en la aorta torácica ascendente es otra cosa. O sea, porque la evolución va a ser una o va a ser otra. Si a mí me diseca la aorta torácica ascendente va a tener una evolución y si me diseca la descendente absolutamente va a tener otra evolución. Entonces, lo que primero tenemos que posicionarnos es dónde está el hematoma intramural. Primero. Segundo, acordémonos que el 48% de la serie esta que de 46 pacientes que yo tuve con hematoma intramural retrogradaron a los 2 años. O sea, definitivamente hay un alto porcentaje que desaparece el hematoma intramural. El hematoma intramural que desaparece prácticamente no vuelve a repetir, ya queda curado, diríamos. Los pacientes que persisten con el hematoma intramural tienen un poquito más de riesgo. A esos que persisten con el hematoma es donde hay que tratar de apuntar cuánto es el espesor que tiene, cuánto de la aorta está comprometida y sobre todo dónde está comprometida. Porque si yo tengo un hematoma intramural en la aorta torácica descendente, y lo puedo seguir con transesofágico, lo puedo seguir con tomografía o lo puedo seguir con resonancia magnética. O sea, definitivamente me parece que la evolución del hematoma intramural es mucho más benigno que un hematoma disecante. Pero eso absolutamente cambia el concepto cuando está en la aorta torácica ascendente o en el arco. Ahí tenemos que cuidarnos, como dice el doctor Londero, hay que agarrar y ponerle todas las pilas para hacer el seguimiento cada mes y medio. Y para eso la tipificación que nos da la resonancia es muy buena. Porque yo un hematoma intramural, que viene el paciente con dolor precordial, con hipertensión arterial, y le hago una resonancia magnética, y el hematoma es oscuro, es negro, yo sé que eso es agudo. Yo sé que eso se está rompiendo en ese momento. Así que a ese paciente lo voy a seguir sin lugar a dudas diariamente. Porque yo no sé cuándo va a terminar de romperse del todo. Entonces, pero si yo tengo un hematoma intramural en el cual el paciente viene ya con dolor, hipertensión, pero el hematoma es blanco, significa que ese es un hematoma viejo. A ese paciente me da más tiempo para el seguimiento y le me da un poco más de tiempo como para seguirlo, porque sé que está pasando eso ya por lo menos una semana. ¿Se entiende? Entonces, el concepto es bien, perfecto. ¿Dónde ubicarlo? ¿Qué tipo? Si es agudo, ¿cómo está funcionando? Si tiene hipertensión o si está estabilizado. Y a partir de eso uno lo va a seguir mucho más seguido o un poquito con más tiempo, diríamos. Bien, bien. ¿Te contesta? Bien, muchas gracias. Vamos a darle la palabra al doctor Martín Perea, otro de nuestros panelistas, para que haga su aporte. Por favor, Martín, gracias por estar.
Gracias por la invitación. Les felicito a los dos expositores por una presentación clara y muy fructífera, digamos. Le quería preguntar a los doctores, doctor Obregón, en su experiencia, para tratar de cuantificar esta evolución posible del hematoma aórtico tipo A, digamos, ¿usted, digamos, utiliza más la resonancia y la imagen de la sangre en el T2, o en algún caso pudo utilizar, por ejemplo, la tomografía y las unidades Hounsfield para tratar de predecir si ese hematoma es agudo o, por ejemplo, nosotros tenemos un caso de un hematoma tipo A de una señora con un riesgo altísimo, renal crónica, en diálisis, donde por eco transtorácico se veía un hematoma tipo A sin sangre. Hicimos tomografías seriadas durante la internación, 2 o 3, y tenían las unidades Hounsfield estables y parecía algo recrónico, y al final se terminó tratando solamente su enfermedad coronaria, y esa señora lleva 2 años de sobrevida sin aumento del tamaño. ¿Existe lugar para eso con la tomografía, doctor, o cree que la resonancia por ahí nos puede dar más información que la tomografía? La ventaja que tiene la resonancia sobre la tomografía es que tenemos una gran cantidad y variación de secuencias en las cuales nosotros comparamos una secuencia con otra secuencia. En esta vemos blanco y puede ser grasa, puede ser líquido, pero le ponemos una secuencia y desaparece la grasa y me separa si es líquido o grasa. Y si le pongo otra secuencia me va a decir si es sangre o no es sangre. O sea, el método que realmente tipifica tejidos es la resonancia. Lo otro puede ser variable y tiene un desvío estándar muy grande en las unidades Hounsfield. Entonces uno puede decir, sí, se considera que eso es grasa cuando está debajo de 46 unidades Hounsfield. Sí, pero ¿cuánto debajo? Pero puede ser más o menos. O sea, no tenemos una especificidad muy importante cuando utilizamos tomografía. Es el método más a mano, definitivamente. Seguramente lo vamos a seguir con tomografía, sin lugar a dudas. Pero si uno quiere tener realmente la conciencia de cuánto tiene de grasa, cuánto tiene de hematoma y cuánto tiene de hematoma, estamos hablando de hematoma nuevo y de hematoma viejo. Eso puede tipificar la resonancia magnética. Entonces yo creo que el mejor método más completo es la resonancia para hacer estos seguimientos. El más fácil, el que más disponibilidad tenemos, la tomografía, sin lugar a dudas. Perfecto, doctor. Y una pregunta breve para el doctor Londeros. Yo vengo más de la época de resolución del hematoma, de la disección tipo B quirúrgica, digamos. Por ahí me perdí la evolución de todo lo que es resolución endovascular de la disección tipo B crónica, digamos, complicada. En esa época la preocupación mayor era la paraplegia, digamos, por la obstrucción de la arteria de Adam-Kiewicz. Actualmente la tecnología permitió bajar esa tasa de problemas y complicaciones medulares, o estamos más o menos creo que era el 20%. En primer lugar, el tratamiento endovascular tiene una incidencia de paraplegia más o menos de la mitad del tratamiento quirúrgico, es decir, es bastante menos frecuente. A pesar de que en ambos se tapan las arterias intercostales y la arteria de Adam-Kiewicz, porque hoy el tratamiento endovascular recomienda cubrir toda la aorta torácica hasta el tronco celíaco, o sea que se tapan todas las intercostales y sin embargo la incidencia de paraplegia es baja. Eso hablaría de que probablemente la paraplegia se deba a isquemia medular de otra causa y no por oclusión de las ramas. Y hay que saber que hay circunstancias en las cuales se podría o está aumentado el riesgo de paraplegia. ¿Cuáles son esas causas? Y bueno, cuando uno tiene que tapar una arteria subclavia izquierda con vertebral dominante, cuando tiene cirugía de aorta abdominal o una endoprótesis de aorta abdominal previa, o sea, todas las causas que hacen que el riesgo de isquemia esté aumentado por pérdida de las colaterales de las arterias espinales previas al implante de la prótesis. Y en esos casos lo que estamos haciendo es dejar un drenaje líquido cefalorraquídeo por 48-72 horas para descomprimir la médula. Hay que mantener la presión del líquido cefalorraquídeo en menos de 10 milímetros de mercurio para descomprimir la médula en el caso de que aparezcan signos de isquemia medular.
pero eso habría que limitarlo a los casos con riesgo aumentado de paraplegia, que son más o menos los que les comenté. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a darle paso al doctor Luis García Nielsen para que haga su aporte o comentario o pregunta. ¿Ahí se escucha? Se escucha, perfecto. Yo también quería felicitar a ambos expositores, excelentes charlas, muy claras. Y bueno, Martín se me adelantó con la pregunta. Yo quería que el doctor Londeros nos explique un poco sobre la descompresión de médula en los casos complejos, pero bueno, ya algo lo dijo, así que simplemente saludarlos y felicidades a los dos. Muchas gracias, Luisito. Acá le hago una pregunta al doctor Londero del doctor Trejo de Santiago del Estero, posterior al tratamiento endovascular de una disección extensa tóraco-abdominal con endoprótesis hasta la proximidad del tronco celíaco, si hay mejora de la luz verdadera distal a la endoprótesis en un paciente asintomático, ¿cuánto tiempo espero para su tratamiento con desnudo para respetar los vasos distales? No, como les dije antes, hay que saber que la disección aórtica no se cura, que siempre van a quedar sitios de entrada, que siempre va a quedar parte del lumen falso permeable. Entonces, no hay que pretender la perfección angiográfica. Si el paciente, estos pacientes hay que seguirlos, no hay que apresurarse a tratarlos. Si el paciente no tiene signos de mala perfusión, o sea, no tiene signos de isquemia visceral o de isquemia de miembros inferiores, si el aneurisma no crece, es decir, no aumenta su tamaño, no hay que apresurarse, no hay que hacer nada, solo hay que intervenir, y es bastante dificultoso intervenir cuando, sobre todo, esas reentradas muchas veces están a nivel de los vasos que nacen de la aorta abdominal. Entonces, yo diría, la angiografía o la tomografía, más que la angiografía, la tomografía o la resonancia, no son per se indicaciones de tratamiento. Solo se debe tratar los pacientes con complicaciones secundarias a la persistencia o la compresión de la luz distal. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Les agradezco enormemente la Sociedad de Cardiología, a los disertantes. Les pedimos disculpas por los retrasos, el tiempo se nos hizo extensa la reunión. Agradecerle nuevamente a todos los participantes que se han conectado a la reunión. Recordarles que pueden retirar sus certificados desde la página web de la sociedad. Buenas noches a todos. Ya pueden ir a descansar, a tomar un trago de algo y esperar el fin de semana. Gracias, doctor Londero. Gracias, doctor Obregón. Muchas gracias a ustedes, chicos. María.